buenas noches, amigos cibernautas. Ya estamos un programa más frente a frente con el Mulato. Ya saben, todas las plataformas activadas y hoy tenemos un candidato a la Asamblea Nacional donde dice su lema principal, la depuración total. Le vamos a estar hablando con él, el candidato, el doctor Javier Ortiz, para quien le doy la fuerte bienvenida. Qué gusto, mi estimado Esteban. Mejor dicho, el famoso mulato. Para mí es un honor tener esta entrevista contigo, dialogar y responder absolutamente a todo lo que me propongas. Así que un gusto estar contigo. Un saludo a todos tus seguidores. Y bueno, aquí estamos para dispara más claro. Ok, mi estimado doctor Javier Ortiz. ¿Qué es lo que presenta usted para candidatizarse como asambleísta nacional? Sabemos que dichamente la asamblea hay muchos ejes por trabajar. Entonces, comencemos. ¿Cuál será su depuración como primer eje principal? Entonces, claro que usted tiene un planteamiento muy estratégico. Vamos a estar hablando de esos cuatro precisamente, pero empecemos por qué se nace la postulación para candidato a Asamblea Nacional, ¿verdad? Por el partido Lista 8 Avanza. Bueno, yo soy el secretario nacional del partido. Soy uno de los principales directivos desde hace ya, bueno, desde la depuración del mismo partido que lo comenzamos a hacer en el 2018. Luego fui candidato en el 2019 a la prefectura por Pichincha y posteriormente fui uno de los encargados de la negociación para tener por primera vez en la historia, Esteban, por primera vez en la historia, Avanza presenta un binomio presidencial de la talla y altura de Isidro Romero con Sofía Merino. Entonces, bueno, en lo posterior, en nuestros procesos de democracia interna, el partido propuso mi nombre para encabezar la lista de asambleístas nacionales y esto fue aceptado de manera unánime y yo con mucha humildad lo recibí y lo acepté. Así que ahora estamos en este reto. Mucha gente dice, wow, candidato a la asamblea, pero como está la asamblea en la actualidad, créeme que no es un tema tan fácil. En todo medio de comunicación, en todo lado, dice, oye, si la asamblea está así, ¿cómo lo vas a cambiar? Yo sé que perfectamente, y he dicho en algunos discursos, yo sé que perfectamente al llegar a la asamblea a partir de mayo, creo que a mi madre le van a arder las orejas, porque en este país los más odiados creo que son los asambleístas y los árbitros de fútbol. Pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer y si me han puesto ese reto y eso va acorde a mi preparación académica, política y sobre todo a la experiencia, pues con mucho gusto haré todo lo posible para estar a la altura de las demandas de todos los ciudadanos. Como usted tiene o su partido lo tiene, el lema principal, la gente al poder. En cuanto a se está basando a ese lema, sabemos que usted viene como desde abajo, escalando el peldaño en base a su hoja de vida, muy buena, por cierto. Entonces, Gracias. sabemos que la gente al poder es la que hoy plantea Lista 8, ¿no? Es más, mire Esteban, más allá de la trayectoria y preparación que uno tenga y por supuesto ser un personaje político de procesos, que es lo que me caracteriza, que ha ido bajo a bajo, más allá de eso, uno no termina de ser la punta de lanza o representante o la voz de los verdaderos mandantes. Y eso significa la gente al poder, que cuando uno gana, no tiene que olvidarse de la gente. Sí, la mayor preocupación cuando yo recorro las calles es, sí, pero usted viene por campaña y mañana se va a olvidar. Entonces yo les digo, no, nuestro problema es la gente al poder. Si yo llego, usted llega. Si yo llego, todos llegan. Y si yo llego y no les contesto el teléfono y no les abro la oficina, pues con la misma viada de las orejas tienen que sacarme de ahí. Porque uno por el hecho de ser asambleísta no está ni por encima ni por debajo de nadie. Al contrario, tiene bajo el lomo una gran responsabilidad que es llevar la voz a la asamblea y tratar de aprobar todas las leyes necesarias en función del bien común. Y ese es el lema, esa es en realidad nuestra filosofía y vuelvo, insisto, vamos a hacer todo lo posible por estar a la altura de estas demandas. Entremos en materia de lleno a lo que plantea el doctor Javier Ortiz. Primero, el desarrollo productivo del país, en concordancia con el plan de gobierno del candidato, con 8 motores productivos.
Hablemos de ese primer ejemplo. Isidro Romero plantea vender los 8 motores productivos que durante esos 4 años han estado pagados. Y hay ciertos motores que durante los 14 años han estado pagados. Para empezar, la agricultura, por ejemplo, la ganadería, la pesca, el tema de la construcción, el tema textil. Bueno, en definitiva, un sinnúmero, el petróleo, el tema de la minería responsable, que siempre le digo. Todos estos motores productivos deben ser encendidos, pero como yo mismo le he dicho a Isidro Romero, sin la ayuda, sin la participación de la Asamblea Nacional, encender esos motores sería prácticamente imposible. ¿Y cómo la Asamblea contribuye a encender estos motores? Con 2 palabras totalmente mágicas. Suenan utópicas, pero son mágicas. Seguridad jurídica. ¿Y qué significa seguridad jurídica? Simplemente crear certezas. Certezas para los inversionistas, que las reglas de juego no se cambien. Y reformas legales que, por supuesto, en lugar de ahuyentar la inversión, atraigan la inversión. Entonces, ¿qué reformas legales? Primero, volver a revisar la ley de desarrollo agrario, que es importantísimo. Cómo crear un nuevo modelo de gestión agrario para que alrededor de 200.000 hectáreas no productivas vuelvan a ser productivas y así el Ecuador, como lo dice Isidro, se transforme tanto en la despensa del mundo como en el granero de Latinoamérica. Así de simple. En segundo lugar, tenemos el tema del Código del Trabajo. Mira, tantas reformas que tenemos que revisar en el Código del Trabajo, cómo flexibilizamos la contratación de la gente sin precarizar el empleo tampoco, porque los derechos laborales son inalienables, son esas conquistas laborales, por supuesto que no se les va nunca a topar, pero con respecto al tema de nuevos modelos de contratación, es importante que sea el gran o el pequeño emprendedor no tenga temor de dar trabajo, no tenga temor de formalizar un empleo para cualquier ciudadano ecuatoriano. Luego tenemos, por supuesto, las reformas tributarias en cuanto a los incentivos necesarios que necesitan. Estas reformas tributarias solo las puede enviar a través de un paquete de reformas económicas urgentes del presidente de la República. Pero en lugar de ser reformas tributarias que se metan con el bolsillo del ciudadano común, tienen que ser reformas tributarias que estén incentivando la inversión, incentivando a las empresas para que paguen los impuestos a tiempo, para que generen más empleo, para que, por sobre todas las cosas, reactive la economía en el Ecuador. Y por supuesto vamos a entrar también a las reformas del Código Monetario y Bancario. El Código Monetario y Bancario principalmente sostiene el tema de la Junta Bancaria. ¿Qué ha pasado con esta Junta Bancaria? Totalmente amarrada, totalmente jugada a los intereses de la banca nacional, que lastimosamente se han transformado en una especie de monopolio financiero en el Ecuador. Y eso ha dado origen que pocas personas tengan o tengamos, me sumo a esas personas, o tengamos restricciones al acceso al crédito. Solo existe una banca de servicios, pero no existe banca de desarrollo, y si existe, existe muy poco, ¿no? Necesitamos para darle liquidez al Ecuador. Este Ecuador no se reactiva, y peor, un país dolarizado, si no existen dólares en el mercado. Y para que existan dólares en el mercado necesitamos fuentes de financiamiento con créditos mucho más baratos mucho más baratos que lo que existe en la actualidad. Tienen que ser tan baratos como otros países que tienen el dólar, que prácticamente tienes créditos de 2-3%, ¿no? Plazos mucho más largos, por supuesto, y lo más importante, tomando en cuenta con este tema de la pandemia, por lo menos mínimo con unos 2 años de gracia. Si no creamos ese tipo de financiamiento reactivador de la economía ecuatoriana, difícilmente vamos a salir de esta crisis económica. Entonces, estos son los ejes fundamentales de lo que tiene que ver con una agenda legislativa consensuada con los otros bloques, en donde prácticamente la prioridad sea reactivar la economía. Y de ahí, por supuesto, habrá otros temas que hay que también que tratarlos, como temas de reformas educativos, de reformas, volver a topar el tema del Código Orgánico de la Salud, y hablar también del tema de leyes que se necesita para fomentar la lucha contra la corrupción. ¿El bloque de alianzas existe entre la lista 8? ¿Buscaría una alianza dentro de la estrategia en la Asamblea? ¿Compartir ideas con otras listas? Por supuesto que sí. Yo pienso que necesitamos ser totalmente maduros y sensatos a la hora de la reactivación económica del Ecuador, Esteban, ¿no? Hay varios escenarios, ¿no? El escenario ideal para nosotros es que gane Isidro Romero y nosotros
seamos el bloque parlamentario de gobierno que invita a las demás fuerzas a unirse en fin de sacar adelante al Ecuador. Ahora, si el escenario es que vaya otro candidato a la presidencia, pues por supuesto no vamos a hacer oposición de entrada, pues eso de oponerse por oponerse no vale la pena. Tenemos que tratar de siempre poner fin a cualquier, hasta la última instancia de diálogo para encontrar sobre todo coincidencias y poder construir un mejor Ecuador. Eso es lo fundamental. Tampoco estamos de acuerdo con el tema de ser incoherentes contra nuestra línea política si es que no entramos en una negociación de cargos públicos y reparto del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de maniobras se tienen que terminar. Por eso la Asamblea está donde está, con ese nivel de credibilidad. Así que nuestra posición siempre será autónoma, independiente y totalmente conforme a lo que más le interesa al pueblo ecuatoriano. Si es que viene un gobierno y nos dice, vean, hay que subir el IVA porque dice el FMI, por supuesto que nos vamos a oponer, porque nosotros estamos representando a nuestros mandantes, no estamos representando a un gobierno, no estamos representando al FMI, no estamos representando a la banca, sino a quienes votaron por nosotros. Así que eso que quede totalmente claro desde un inicio. Ok. Como segundo tenemos la fiscalización y gobierno abierto, con cero tolerancia a la corrupción, gente nueva, proba y sobre todo sin odios políticos. Exacto. Mira, si es que se hiciera, también eso suena utópico, ¿no? Pero créeme que es necesario. Si es que se hiciera una fiscalización sin miramientos, sin cálculos políticos, sin odios políticos, caiga quien caiga, así sea un funcionario si es que somos el partido de gobierno, así sea un funcionario de Isidro Romero, una fiscalización clara, justa, necesaria, oportuna. Si es que tenemos también que fiscalizar, por ejemplo, lo que pasó la anterior semana, destituyeron una ministra de gobierno. Desde mi punto de vista, ya tenía que haber salido antes la ministra de gobierno. Pero lastimosamente sale con un juicio político que no tenía nada que ver con lo que realmente de fondo significa todo el mal que hizo la ministra de gobierno, que en este caso es el tema de haber negociado a cambio de votos contratos estatales, con obviamente involucrados un sinnúmero de asambleístas que hoy por hoy con la destitución de la otra semana se lavaron las manos y no pasa nada. A esos asambleístas son los primeritos que hay que fiscalizarles e investigarles para la próxima. Que eso no quede impune totalmente. Entonces, la fiscalización tiene que ser así. Cuando yo me refiero a una fiscalización transparente, a un parlamento abierto, que toda la ciudadanía siempre esté pendiente e informada de los procesos de fiscalización, de los procesos de legislación, de los procesos, por supuesto, de negociación. La ciudadanía tiene que ser parte de la Asamblea. Por eso lo decimos la gente al poder, porque vamos a construir un gobierno abierto. Y en eso propongo una ley súper clara, mi estimado Esteban. Reformar totalmente la ley de contratación pública. El actual sistema de contratación pública está podrido. Ya todo el mundo sabe la trampa. Si tú eres proveedor del Estado, ya sabes que primerito tienes que contratarle a alguien del CERCO para que te dé haciendo los términos de referencia acordes a tus necesidades. Después ya sabes cuál es el canal para que te resulte electo, ¿sí? Y en todo caso, tenemos sistemas de contratación tan burocratizados y colapsados que eso nos justifica en momentos de emergencia hacer contratos de emergencia. Y en contratos de emergencia, como podemos adjudicar a dedo, hacemos las empresas como nos convenga y hacemos que nos adjudiquen esas empresas y viva la corrupción. Entonces, por lo tanto, tenemos que eliminar esa ley de contratación pública y nuevamente plantear una mucho más real, una mucho más eficiente, más transparente, que los ciudadanos sepan qué se contrata, para qué se contrata, sobre cuánto se contrata, a quién se contrata. Y sobre todo, que agilite los procesos para que no tengamos ninguna necesidad de tener contratos de emergencia. Ok, muy interesante esta primera parte, mi estimado doctor Javier Ortiz. Vámonos al primer corte comercial.
Bien, mis queridos amigos, ya estamos aquí de vuelta con nuestro candidato a asambleísta nacional por listas 8, Partido Avanza, doctor Javier Orti. Eh, Dentro de este bloque queremos hablar sobre el tercer eje principal de acción que usted tiene, como dice, construir un nuevo comportamiento legislativo basado en la buena fe, principios sólidos y buenas prácticas, con objetivos cuantificables y medibles. Bueno, a ver, definitivamente la Asamblea Nacional no tiene que estar distante de los nuevos avances tecnológicos. Es la primera función del Estado y por ende es la vitrina principal pública del Ecuador, ¿sí? Y es por eso que si queremos cambiar la credibilidad de la Asamblea necesitamos entrar a un modelo de gestión por resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, Esteban? Yo sé que me van a decir, chuta, pero ¿y cómo vas a conseguir esta situación? Oye, hoy por hoy los asambleístas tenemos que ser más evaluados y medidos. Es el colmo que existen fundaciones externas, que son los que miden los asambleístas cuando la asamblea ni siquiera puede dar esa información. Los asambleístas no solo debemos ser medidos por nuestra asistencia a las sesiones del Pleno, tenemos que ser medidos también por los aportes que realicemos en las respectivas comisiones especializadas, por los aportes que realicemos dentro de los proyectos de ley que vamos a proponer, ¿sí? Necesitamos ser medidos también en el trabajo de territorio. Los asambleístas tenemos que ser asambleístas de territorio, no solo de escritorio. Tenemos que dedicarle tiempo también a escuchar las demandas ciudadanas, ser asertivos. Por lo tanto, con todos esos índices que acabo de nombrar, ¿sí? ¿Por qué no hablar sobre la remuneración de los asambleístas por hora trabajada o pagada? Que nos paguen por horas, pues. Que se evidencie que asambleístas trabajamos a conciencia, ¿sí? Y le damos resultados al país. ¿Y cuáles solo son para figuretear, para simplemente sentarse ahí y dejar que las aguas pasen? A calentar el puesto, como hemos visto, si algunos se duermen, otros compran por internet en las sesiones de la asamblea. Y ahora que es a todo a través de Zoom, ¿qué también harán? ¿Qué sabremos qué hacen? Entonces tenemos que entrar a ese nuevo modelo de gestión y así cambiar el comportamiento legislativo. Y otra cosa, Esteban, hay que regresar al código de ética, pues. ¿Cómo es posible? Yo te apuesto ahorita, que entren asambleístas por un partido y al siguiente día, no sé, yo entré por mí, por lo tanto, a partir del día de hoy, soy asambleísta independiente. ¿Cómo así, pues? ¿De parte de quién? Asambleístas independientes que vemos que lastimosamente están metidos en el reparto de los hospitales y uno de ellos es prófugo, pues, ¿o no? Entonces, lastimosamente a ese punto hemos llegado. Necesitamos cambiar totalmente el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Vuelvo, insisto, que los asambleístas cumplamos lo que tenemos que hacer y no nos veamos beneficiados de ser asambleístas, que cumplamos con nuestra responsabilidad, ¿sí? El ser asambleísta no significa, pues, de la noche a la mañana convertirse en parte de una élite ciudadana, para nada, al contrario, al contrario. Entonces, eso es lo que estoy planteando con respecto al cambio del comportamiento legislativo, modernizarlo, innovarlo, que la gente vea qué hacemos y que por lo tanto se tenga argumentos e índices necesarios para juzgar. Así debemos cambiar y modernizar la Asamblea Nacional. Dentro de este proceso, al llegar a la asamblea, tenemos varios ejes, aparte de los que ya usted ha mencionado, muy importantes que hoy por hoy han dado o han hecho de ver que este gobierno, como quien dice, le quedó grande. Por ejemplo, en el tema de educación, tema de salud, tema de seguridad. ¿Cómo se ha sentado a hablar el bloque de Avanza en cuanto a educación, salud, inseguridad, sicariato, todo eso, cómo va a complementar? Mira, si hay algo que ha desnudado nuestra falencia estructural como Estado en varios temas es la pandemia, ¿no? La pandemia desnudó toda la problemática estructural de la salud, toda la problemática estructural de la educación. En los temas de educación existen demandas, sobre todo de los jóvenes y de los padres de familia, sobre el tema del examen de ingreso. Eso tiene que prácticamente eliminarse. Tenemos que encontrar algún otro mecanismo para facilitar el acceso a la educación superior.
necesitamos incentivar desde la ley y la creación ¿cómo es? De carreras técnicas. Si es que vemos que hay gente que necesariamente no tiene que entrar a carreras profesionales, entren a carreras técnicas. Hay que fortalecer la mano de obra ecuatoriana, por supuesto que sí. Entonces, todo eso tenemos que revisar en el tema de educación superior. Tenemos que prácticamente mejorar el sistema de educación virtual. No puede ser posible que solo los que tengamos computadora y smartphones tengamos derecho a educarnos. No puede ser posible que existan eh, educadores unidocentes que a través de su celular ven a todos los grados y cursos. Eso ya no puede pasar. Entonces, necesariamente el Estado tiene que garantizarnos ese acceso a la educación con una legislación totalmente clara que sobre todo proteja a los alumnos, ¿no? E incentive la creación de muy buenos y reforzar los actuales centros de educación pública, así de simple. Y en cuanto al tema de educación, y bueno, ya vamos a entrar al tema de seguridad, pero el tema de salud, perdón, cuando nos posesionemos exactamente, me parece el 14 de mayo, vamos a estar apenas a 4 meses de volver a tratar el Código Orgánico de la Salud. Se va a terminar el año de veto del presidente de la República actual. Entonces ahí tendremos que corregir lo que tengamos que corregir. Tendremos que, ojo con lo que te voy a decir, Esteban, la toma de decisiones en la Asamblea tiene que ser totalmente argumentada. Yo sí voy a plantear que dentro de la Asamblea se crea un centro de investigación legislativa, pues, en donde se revisen índices antes de tomar decisiones sobre cualquier tema legal. No puede ser posible que se vete una ley de educación, una ley de salud, porque a algunos les resienten temas dogmáticos y religiosos. Esa no es la manera responsable de tomar decisiones en la salud. Si queremos entrar a temas del aborto y cosas tan controversiales, revisemos los índices. Que se hagan estudios cualitativos, cuantitativos de investigación científica, que se diga, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violación, sobre todo en la parte rural, algún tipo de violación, y esto ha traído ciertos problemas, digo como ejemplo, ¿no? Entonces, hay que argumentar la toma de decisiones, y para eso hay que revisar también la ley del Código Orgánico de la Salud, en donde tenemos que reforzar la salud pública. La salud no puede ser privatizada, la educación tampoco. Eso es garantía de un Estado. Por eso Avanza es socialdemócrata, Estado de bienestar, productivo con Isidro Romero. Así de simple, esa es nuestra filosofía. Y con respecto al tema de seguridad, por supuesto que tenemos que reformar el código Código Orgánico Integral Penal. Tenemos que topar, miren lo que está pasando con el tema de seguridad. Miren la indefensión que tienen los ciudadanos. ¿Cómo puede ser posible que todavía, a pesar de que esté en flagrancia ciertos delitos, salgan mañana los presos en libertad? Hay que reforzar el sistema judicial, ¿no? Hay que construir una sinergia entre la fiscalía y la función judicial. No puede ser que la fiscalía haga su trabajo y los jueces no. ¿De qué estamos hablando? Entonces, por supuesto que hay que hacer eso. Habrá que endurecer penas, pero por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con penas de muerte y demás, porque no estamos tampoco en un país de gente inadaptada. Pero por supuesto que tenemos que endurecer penas en temas de violación, por ejemplo, en temas de femicidio y un sinnúmero de cosas más que hay que tratarlas. Entonces, en definitiva, tenemos que tomar mayor responsabilidad en un sinnúmero de temas que gracias a la pandemia se han evidenciado mucho más de lo que ya estaban evidenciados. Mira la cantidad de maltratadas en los hogares por culpa de este encierro. Pues ahí están las cifras. Las cifras son claras, la evidencia empírica está ahí. Pero ¿de qué sirve tanto índice si no tenemos un legislativo que apruebe? A eso me refiero. En cuanto a todo lo que conlleva, como usted lo acaba de mencionar, un día están, hoy por hoy ya no se puede portar armas, autodefenderse, porque si uno se defiende, el que va preso es la persona que, obviamente, la víctima. No podemos controlar, o no podemos estar en un estado así. Mira, yo lancé en redes sociales una encuesta, ¿no? Alrededor de 350 interacciones tuve. En esa encuesta, aquí tengo los resultados, amigos, justo en la mañana, el 40% está de acuerdo con la libre portabilidad de armas y el 60%. Pero más allá de eso,
veía otros comentarios y tienen toda la razón. ¿De qué nos sirve liberalizar la portabilidad de armas si tenemos un sistema judicial corrupto, ¿sí? Si tenemos un sistema migratorio totalmente inicuo, sin ninguna claridad, ¿no? Podemos liberalizar las armas, pero como tú dices, si vas a usar en defensa propia, terminas preso tú y no el preso. Entonces, primero lo primero, o sea, yo creo que esta es la última medida que se podría tomar. Para mí, yo nunca estaría de acuerdo en poner en riesgo la vida de los ecuatorianos, y más aún. Pero a veces también hay que entender a la gente que dice, oye, no tengo manera de proteger, no tengo manera de defenderme, dame herramientas para defenderme. Entonces hay que encontrar políticas públicas claras y eficientes a la hora de también combatir el tema de la inseguridad. Ahora estamos hablando de un tema que yo a lo personal no lo veo de acuerdo. O sea, va a entrar la Asamblea a un tipo de vacancia, diría yo, no vacancia, de 15 días. ¿Cómo a eso me refería, y ese tema, Esteban, no lo toqué, cierto, en el tema del comportamiento legislativo. Claro. Lastimosamente, esa es una disposición constitucional que, sea a través de reforma o a través de enmienda, hay que eliminarla totalmente, pues. O sea, yo te pregunto, ¿para qué carajo hay 30 días? Porque son 15 días saltados. 15 y 15 son. Pero ¿para qué carajo tenemos 30 días de vacancia legislativa, de receso legislativo, como se quiera llamar? Si tenemos alternos. Oye, yo soy asambleísta y requiero una vacancia, no a los días que me diga la Constitución, en mayo, donde me dé la gana. Por eso está mi alterna, pues. ¿Dónde están los asambleístas alternos? Es más, yo creería que la ley debería obligarnos a los principales a hacerles actuar un mínimo de tiempo también a los asambleístas alternos, hasta para que cojan experiencia y a la hora de enfrentar por primera vez su sesión no estén confundidos, que estén capacitados. No sé. Por supuesto, y que la asamblea no pare de trabajar y que la asamblea tenga su prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Legislar y fiscalizar. Pero la anterior asamblea, yo te cuento aquí en confianza ya que nadie nos escucha. Yo trabajé en la unidad técnica legislativa hace exactamente 2 años, que es un ente donde se filtran todos los proyectos de ley. Oye, 4 de cada 10, Esteban, 4 de cada 10 leyes eran plagiadas. Sea de legislación chilena o mexicana, o colombiana. Ya no se daba ni siquiera el trabajo de leer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Solo un copia y pega. Claro. Y yo me acuerdo que en aquella época, estoy hablando de 2016, 2017, se llegó a un acuerdo, una agenda legislativa, que es lo primerito que tenemos que hacer los asambleístas en mayo. Entre todos los bloques dijeron, a ver, hagamos un cronograma y estas son las 40 leyes prioritarias que tenemos que aprobar. Vamos ahí todos felices, firmaron el acuerdo. Aquí está la agenda legislativa consensuada, cronometrada, etcétera, etcétera. Y a la hora del té, creo que sí, no llegaron ni a 10 leyes las que se lograron aprobar de esas 40. ¿Por qué? Porque la agenda legislativa estuvo plagada del tema de los escándalos, de los diezmos, de los escándalos de los carnes de discapacidad, de los escándalos de los repartos de hospitales. Después se preguntan, ¿y por qué querrá la gente bicameralidad? Porque dicen, aunque sea la mitad de la asamblea que se dedique a hacer lo que tiene que hacer y los otros que se dediquen a la pelea. A eso me refiero con cambio de modelo legislativo, cambio de comportamiento. A eso justo es lo que me refería. Ok, muy interesante este segundo bloque. Vámonos al segundo corte comercial y enseguida regresamos. Y ahora sí con la parte humana del doctor Javier Ortiz, el candidato a asambleísta nacional, y que vamos a saber un poquito más. Así que no se despegue, ya regresamos.
Bien, ya estamos aquí de regreso con el candidato asambleísta nacional. Lista 8, partido Avanza, doctor Javier Ortiz. En la parte personal, ¿cómo es el doctor Javier en casa? Súper casero, estimado Esteban. Muy, bueno, yo tengo dos hijos para empezar. Tengo a Luciana, de 13 años, que ya está en la adolescencia, me está sacando algunas canas, creo que se ve. Ya. El Javier Ignacio, más conocido como el Nacho, tiene 11 años y bueno, mi esposa, con la cual justo este mes cumplimos ya 15 años de casados, más 8 de novios, así que bueno, en la casa súper casero, me encanta cocinar, es una de mis aficiones, es más, tengo algunos videos subidos en mis redes sociales sobre algunos platos y algunas recetas. Me encanta mucho pasar con mi familia y compartir. Bueno, la vida de político es complicada, por lo tanto yo sí, siempre me reservo el fin de semana para compartir con ellos. Llueve, truene, relampaguee en su casa el fin de semana. Excepto en épocas de campaña, la verdad, pero ahí en Ah, campaña pues, sí me reservo el sábado o el domingo y si es que ya al final no hay nada que hacer, los llevo a la campaña y no tengo ningún problema, pero de ahí cuando no estamos en campaña es recontra sagrado para mí el fin de semana con mi familia. y algo que le moleste, así que le saque de casilla, doctor Javier Ortiz. ¿Sabes qué? A mí realmente me molesta mucho la deslealtad de la gente a veces, o que a uno lo quieran utilizar, que a uno le quieran sacar provecho de alguna cosa, eso realmente me molesta cuando la gente no es transparente, eso sí. Yo por eso me llevo bien con los costeños. ¿Tú de dónde eres, Esteban? De la costa, ¿De qué parte? de Guayaquil Ah, precisamente. pues a mí me caen bien los costeños, Los ¿no? monos, Los monos, güey, hablemos de frente. Aquí, de frente a frente. mono longo, aquí estamos. Entonces, Exacto. a mí me caen bien porque dicen de frente, ¿se puede o no se puede? Así es, en cambio, aquí en la sierra, déjame ver y por detrás te mete la puñalada. Todavía, a mí realmente me molesta eso. Yo prefiero la gente de frente y vamos, sí o no. Así de simple. Ok, ok. Aparte de la cocina, otra cosa más que le encante hacer al doctor Javier Ortiz. Me gusta bastante conversar con amigos. Ya no estoy en edades de farras, de verdad prefiero pegarme un buen whisky con amigos, conversar de política. Me gusta mucho enseñar. Soy profesor universitario también. Me encanta la docencia universitaria, me encanta transmitir ideas, me encanta la lectura. Sí, me encanta la música. Toco la guitarra y soy amante de los karaokes que ahora los estoy extrañando por esta pandemia. Y bueno, eso. Y el deporte también, por supuesto. Soy hincha de la liga. Eso no le cae bien a Isidro Romero, pero como yo le he dicho, hay que integrar todos los equipos, pues entonces soy Hay que hincha de la unirlo, liga. A hay veces que unirlo. juego, a veces juego fútbol con mis hijos que son amantes del fútbol, pero también tengo por ahí otro deporte un poco aniñado que también me encanta, que lo juego desde pequeño, que es el tenis, que generalmente lo sé jugar cada fin de semana cuando se puede. Ok, listo, mi estimado candidato. Nosotros tenemos un segmento en donde lo denominamos dime y te digo. O sea, yo le ¿Ya? digo una palabra y usted me la responde con otra. La primera que se le Híjole. viene a la mente. Ok, listo. Listo, comencemos. Si yo le dijera avanza, Pasión, si yo le dijera Isidro Romero, proyecto, si yo dijera Lenín Moreno, lo peor, Asamblea Nacional, reto, María Paula Romo, inexperta, Ramiro González. un ex líder. Ok, listo, listo, mi estimado Javier Ortiz. Gracias, agradecerle por este tiempito. Y tiene la pantalla para decirle a todos los cibernautas por qué votar por Javier Ortiz, asambleísta nacional. Bueno, primero agradecerte por este espacio, Esteban, estuvo muy chévere, muy ameno. Y en segundo lugar, ¿por qué votar por Javier Ortiz? Bueno, yo pienso que el país necesita refrescar la política. Yo no voy a mentirte si te soy nuevo, recién nací ayer políticamente, no es así. Ya tengo 20 años de experiencia, no es que he ocupado cargos todavía tan visibles. Fui diputado alterno por ahí por los 26 años, pero de ahí no he vuelto a participar.
pero he sido un dirigente político, sobre todo persistente. Me gusta la resiliencia. Yo soy uno de los principales, como se puede decir, culpables de que avanza prácticamente sin un proyecto político que renazca, ¿sí? Así que voten por, que me den el voto de confianza. Tengan la plena seguridad que no se van a arrepentir. Para mí la Asamblea Nacional no es, digamos, que el último peldaño que yo quiero tener. Yo creo que estoy en 40 años todavía en una edad. Para mí el reto es llegar a la Asamblea, hacer tan buen trabajo para después seguir progresando en la trayectoria política, y eso nos obliga, por supuesto, a hacer las cosas muy bien y con mucha conciencia y sobre todo honestidad. Así que hay chance a este Serrano liguista que quiere representarles en la Asamblea y que quiere, por supuesto, ser parte de la nueva generación de políticos en el Ecuador. Muchas gracias, mi querido Esteban. Ok, muy amable, gracias, doctor Javier Ortiz. Un gusto.